Desde la Unión Colombiana del Sur les saluda el pastor Juan Emerson Hernández con la iniciativa de Reavivamiento y Reforma. Hoy nos corresponde el capítulo 9, Elías el Tisbita. Quisiera iniciar con una necesidad para nuestros días. Hoy se necesitan más hombres como Elías, el profeta. ¿Por qué? Bueno, el libro Profetas y Reyes nos dice lo siguiente: alejado de toda ciudad de renombre, sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el Tisbita inició su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de la reforma. Qué enunciado tan especial el que se menciona de Elías. Por eso se necesitan más hombres como Elías. Pero no solamente porque él vivía apartado y porque había dedicado toda su vida, todo su esfuerzo a la reforma, sino además porque era un hombre de fe. Mientras que Israel recibía súplicas, recibía amonestaciones, reprensiones de uno y otro profeta, no buscaban a Dios ni se arrepentían. Había llegado el momento en que Dios necesitaba hablarle por medio de castigos al pueblo de Israel. Lleno de celo por la causa de Dios, Elías, y con esa fe en el Señor, decidió aceptar el llamado del Padre Celestial de ir a presentarse ante el rey Acab. Él sabía muy bien que presentarse ante el rey Acab podría acarrearle la muerte. Pero la confianza que él tenía en el soberano, quien le había dado esa orden, lo indujo a ir a presentarse ante el rey Acab. Y fue a presentarse con unas palabras de Dios. No lloverá en Israel, sino por mi palabra. Israel tenía la lluvia, el sol, la luna y las sementeras como gracias a Baal, que era el que daba estas bendiciones naturales. Ahora, entonces Dios iba a tocar lo que ellos creían que proveía Baal: la lluvia, el sol y el crecimiento de las sementeras. Acab quedó allí estupefacto, parado, al escuchar a Elías. Y antes de poder reaccionar, Elías ya había salido de su presencia. Cuando Acab quiso mandarlo tomar prisionero, ya no estaba allí. Dios había dirigido a Acab para que fuera primero al arroyo de Querib. Allí Dios le iba a alimentar con agua y los cuervos le iban a llevar alimento. Cuando el arroyo de Querib se secó, entonces Dios le dijo que fuese a la viuda de Sarepta. Cuando Elías pasaba por aquellos lugares donde Dios había colocado a Israel, veía esos hermosos arroyos refrescantes, llenos de agua, y veía esos grandes bosques verdes, esa vegetación hermosa, y pensaba: nunca se va a acabar. Pero con esos años de sequía, 1 año, 2 años, y la gente no se arrepentía, aquellos bosques se empezaron a secar. Los arroyos también se acabaron. Y entonces Dios tuvo que enviar a Elías a un lugar fuera de Israel. Pero, ¿qué pasaba con los habitantes de Israel? Mientras que las ciudades y aldeas prósperas se habían transformado en lugares de luto y lamento, el hambre y la sed hacían sus estragos con terrible mortandad entre los hombres y las bestias. Sin embargo, aún frente a estas evidencias del poder de Dios, Israel no se arrepentía ni aprendía la lección que Dios quería que aprendiesen. Entonces, Acab decidió que buscaría al causante, según él, de esa sequía, y mandó buscar a Elías por todo Israel. No lo encontró. Mandó buscar a Elías en los países cercanos y lejanos, y al no encontrarlo hacía jurar a los reyes de que realmente no estaba en su territorio. Ante esta frustrante búsqueda, Jezabel decidió vengarse matando a todos los profetas de Dios que habían en Israel. Afortunadamente, un hombre que había allí en el palacio
Escondió a 100 profetas de Dios, guardándolos en cuevas de 50 en 50 y alimentándolos con pan y agua. Pero lo triste es lo que reza el libro Profetas y Reyes. Allí, padres y madres, incapaces de aliviar los sufrimientos de sus hijos, se veían obligados a morir. Sin embargo, los israelitas apóstatas se negaban a humillar su corazón delante de Dios y continuaban murmurando contra el hombre cuya palabra había traído sobre ellos estos juicios terribles. Parecían incapaces de discernir en su sufrimiento y angustia un llamamiento al arrepentimiento, una intervención divina para evitar que diesen el paso fatal que los pusiese fuera del alcance del perdón celestial. Qué duro corazón el del pueblo de Israel. Y no era que Dios quisiera destruirlos. En Ezequiel capítulo 18 y capítulo 33, el Señor dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. No, él vivirá si se aparta de sus caminos. Echad todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Una y otra vez vemos a Dios amonestando al pueblo, llamándolo para que se arrepienta, para que cambie de su mala actitud. Solo había un remedio para el castigado Israel, y consistía en que se apartase de su mal camino, de su mal proceder, de los pecados que lo habían conducido hasta esta apostasía, y entonces la mano castigadora del Todopoderoso se retiraría, si ellos se volvían de todo corazón al Señor. Estimados amigos y oyentes, nuestra situación hoy es similar y debemos aprender algo de esta experiencia desastrosa, dura del pueblo de Israel ante las amonestaciones de Dios. Lo primero, como Elías, que debemos aprender es consagrar tu vida a la obra de la reforma. Lo segundo, cuando recibamos sufrimiento y reprensión o amonestación, obremos al arrepentimiento. Lo tercero, no seamos duros de corazón, aprendamos la lección sin recibir amonestaciones fuertes. Y lo cuarto, apartarnos del pecado y volvernos a Él de todo corazón. Estimados amigos, recordemos estos 4 elementos: consagrarnos a la reforma, recibir la reprensión y la amonestación llevando al arrepentimiento. Tercero, no siendo duros de corazón, ¿cierto? Y cuarto, apartarnos del pecado y entregarnos al Señor de corazón. Si hacemos esto, seguro que ayudaremos en el reavivamiento y la reforma. Que Dios le bendiga.